Amén. Póngase allí. Diga, así como los maltrataron a ellos, a mí también me están maltratando. No diga, ay, me están maltratando, ya me voy para el mundo. No. Amén. ¿Estamos listos? Gloria al Señor. Bueno, estamos en la serie Hacedores de la Palabra. Hacedores de la Palabra, enseñanza número 8, Hacedores de la Palabra. Y hemos estado, ¿verdad? Mirando cómo es que nuestra vida debe de ser, o debemos ser nosotros personas en nuestra vida que no solamente oyen la palabra, pero la ponen por obra. Amén. Hacedores de la palabra. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, debemos de permitir que la palabra de Dios que oímos no solamente llegue a nuestros oídos, pero que pase más allá de nuestros oídos y llegue hasta nuestros pies, para así activarnos para actuar. Amén. Que la palabra de Dios pase más allá de nuestros oídos. Estuvimos mirando la semana pasada la vida del apóstol Pablo, ¿verdad?, que antes era Saulo de Tarso, que él estaba compartiendo podemos decir, lo que fue su encuentro con Cristo y las palabras que él oyó. Y aún él dijo, ¿verdad?, no fui rebelde a la visión, no fui rebelde a la palabra, no fui rebelde a lo que mis oídos oyeron. Y él lo puso por obra, ¿verdad? Llegó a ser un hacedor de la palabra que él escuchó, como el Señor lo envió a que fuera a testificar. Y de la misma forma, ¿verdad?, cada uno de nosotros debemos de hacer lo mismo con la palabra de Dios que oímos. La palabra que oímos debemos de nosotros recibirla y ponerla por obra, ¿verdad? Dejar que esa palabra llegue hacia nuestros pies. Y alguien dirá, bueno, pero mis pies no tienen oídos. Pero cuando decimos que la palabra llegue hasta nuestros pies, en otras palabras, que esa palabra llegue y nos active, nos lleve a actuar, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y siempre es algo curioso, si usted se da cuenta, los días martes y los días viernes, siempre es un grupo más pequeño, ¿verdad? Siempre es un grupo más pequeño, pero me he dado yo cuenta a través de los años que en sí, ¿verdad?, hay en veces poca pasión por el Señor. Poca pasión por el Señor. Y la pregunta es esta: si hay poca pasión por el Señor, imagínese cuánta acción habrá por el Señor o para el Señor si hay poca pasión. Pero cada uno de nosotros hemos iniciado esta carrera. Amén. ¿Alguien ha iniciado esta carrera de la fe? Cada uno de nosotros hemos iniciado esta carrera de la fe con el propósito de llegar a la meta. Yo no creo que alguien haya dicho, bueno, yo voy a entregarle mi vida a Cristo, voy a comenzar a congregarme, voy a bautizarme y a mediados del camino ahí voy a tirar la toalla y me voy para mi casa. Nadie, amén. Todos hemos iniciado esta carrera de la fe con el propósito y la intención de llegar al final, ¿verdad? De poder oír la palabra del Señor y ponerla por obra. Y pues bueno, ¿verdad? En esta carrera de la fe hay muchos obstáculos, muchas cosas que en veces, si nosotros lo permitimos, nos puede impedir que nosotros continuemos siendo hacedores de la palabra de Dios. Los obstáculos, los problemas nos pueden intentar impedir, o nosotros podemos permitir que los problemas impidan nuestra obediencia a la palabra del Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos 12 versículo 1. Y si usted recuerda, ¿verdad?, hemos estado leyendo Santiago 1:22, donde dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Así que hacedores de la palabra. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, ¿verdad?, cada uno de nosotros hemos iniciado la carrera con el propósito de obedecer al Señor. Amén. Con el propósito de obedecer al Señor. Dice así Hebreos 12, ¿ya lo tiene por ahí?
Dice así, versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y le decía que cuando iniciamos esta carrera de la fe, la carrera de la fe se corre, y se corre en obediencia a la palabra. Amén. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia, nuestro servicio, todo lo que hacemos lo hacemos de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta, de acuerdo a la palabra, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado, lo que es santo, lo que es agradable y desagradable, lo que el Señor nos envía a hacer. Y esta carrera la hemos iniciado cada uno de nosotros, pero sabemos que en veces hay cosas que nos quieren impedir y que en veces nos detienen en nuestra carrera, en nuestro caminar con Cristo. Y eso es algo importante, porque nosotros como cristianos y hijos de Dios tenemos que saber que en esta vida vamos a tener aflicciones. ¿Alguien dice amén? En esta vida vamos a tener aflicciones, y más cuando nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. Más cuando anhelamos hacer la voluntad de Dios, más cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Hasta parece que el diablo se levanta con más fuerza, se levanta y se ciñe con uno y busca una y otra forma de impedir que nosotros continuemos siendo hacedores de la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Usted dice, ahora sí empecé a orar, ahora sí que comencé a ir a la iglesia, ya se enojó esto y ya sucedió lo otro, ¿verdad? Y de repente comienzan a venir los ataques sobre nuestra vida. Pero hay cosas, ¿verdad?, que nos tratan de impedir nuestro avanzar en Cristo. Y si nosotros le permitimos, sí hay cosas que nos pueden obstruir nuestra obediencia al Señor. Por eso dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que número uno, nosotros que estamos queriendo o que estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que somos no solamente oidores, pero somos hacedores, ¿qué cosas nos tratarán de impedir? ¿Verdad? Hay ciertas cosas que en veces nos impiden cuando llegan los problemas, cuando llega el dolor, cuando llega la amargura, cuando llega la tristeza, cuando llega la oposición. ¿Alguien ha sentido la oposición en su vida cuando trata de servir a Cristo? ¿Sí? Todos sentimos la oposición, todos sentimos algo, y de repente decimos, bueno, pues es que como que esto de ir a la iglesia y seguir a Cristo como que ahora está causándome problemas. Yo que quería obedecer al Señor. Todos vamos a tener problemas, todos. Y si usted ha salido a evangelizar, usted se encuentra gente afuera, siempre va a decir, no, yo iba a la iglesia. ¿Alguien ha escuchado eso? Tarde que temprano vamos a encontrar una y otra persona que dice, yo iba a la iglesia. Pero, ¿sí ha escuchado eso? Pero en la iglesia, yo iba a la iglesia, pero nomás comencé a ir y comencé a tener problemas en mi casa. Yo iba a la iglesia, pero ahí en la iglesia miré mal testimonio. Right? Yo iba a la iglesia, pero a mí nunca es. Pero entonces escuchamos de todo tipo de peros. Y toda la gente que inició una carrera se desviaron y dejaron de ser hacedores de la palabra de Dios. Y amado hermano, déjeme le digo, usted no permita que nada ni nadie lo detenga de usted continuar siendo un hacedor de la palabra de Dios. Que nada lo detenga. Usted siga obedeciendo al Señor, usted siga poniendo la palabra de Dios por obra, ¿verdad? Una de esas cosas que nos puede afectar, y lo vamos a mirar aquí en esta escritura de Hebreos, una de esas cosas que nos afecta es que a veces no consideramos
lo que otras personas que iniciaron esta carrera de la fe, qué es lo que ellos sufrieron. Y en veces creemos que nosotros somos los únicos. ¿Alguien dice amén? Hermanos, si somos sinceros, en veces estamos en un problema, y no levante su mano, pero ¿cuántos han tenido aquí problemas matrimoniales en su casa? No levante su mano, algunas. Y seamos sinceros, ¿cuántos de los que han tenido problemas matrimoniales de repente han dicho, yo no voy a ir a la iglesia? ¿O cuántos han atacado a su cónyuge y le han dicho, ¿y tú que vas a la iglesia? Hello. Y en veces sentimos como que somos los únicos con esos problemas matrimoniales y decimos, ya vamos a tirar la toalla. O de repente, ¿verdad? Comenzamos a ir a la iglesia, comenzamos a servir a Cristo y los compañeros en el trabajo se comienzan a burlar. Le comienzan a decir, ahí viene el santurrón, ahí viene la Madre Teresa, ahí viene el Papa, ahí viene esto, ahí viene el otro. Y le comienzan a atacar que ya después en el trabajo ya ni siquiera quiere orar por su lonche, ya no quiere hablar de Cristo. Y algunos ya ni siquiera empezaron bien apasionados y comenzaron a llevar su Biblia al trabajo para la hora de lonche leer o su hora de descanso, y ahora ya mejor dejan la Biblia ahí en el carro. Yo conocí un muchacho que cuando comenzó en Cristo comenzó y se compró su Biblia y todo, y después lo empezaron a atacar en la familia y se compró una Biblia de este tamaño, para que cuando él salía de su casa, su familia, sus amigos, nadie lo mirara que iba para la iglesia, y se echaba la Biblia en una bolsa, una Biblia bien chiquita, ¿verdad? Porque en veces hay el ataque, la opresión, la familia, los amigos, comienza el ataque, la persecución. Pero mire cómo empieza allí el versículo 12. Por tanto, ¿verdad? Quiere decir que viene hablando de algo. Por tanto, dice, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora mire que está diciendo aquí que hay muchos testigos que nos están mirando, una gran nube de testigos. Y nos está aquí diciendo que nosotros al momento de iniciar esta carrera y al momento de nosotros ser hacedores de la palabra de Dios, tenemos que mirar hacia atrás, y eso es donde llega el versículo 11 o llega al 12 por causa del 11. Tenemos que darnos cuenta que muchos hombres que oyeron la palabra de Dios y que comenzaron a poner por obra la palabra de Dios tuvieron obstáculos, tuvieron ataques, pero ellos continuaron con paciencia la carrera que estaba puesta delante de ellos. Continuaron. Ahora déjame le digo por qué le estoy diciendo esto. Recuerden que estamos hablando de ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Somos hacedores de la palabra de Dios, y los problemas, los obstáculos, el dolor, el llanto, las enfermedades, si nosotros lo permitimos, nos va a impedir continuar siendo hacedores de la palabra de Dios. Amén. Si usted mira conmigo allí el capítulo 11 de Hebreos, si usted lo mira conmigo, nomás lo vamos a brincar así por encimita, no lo vamos a leer porque está largo el capítulo 11, usted lo puede leer en su casa después. Si usted mira conmigo allí en el versículo 6, 11:6, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice el 7, por la fe Noé, cuando fue, ¿qué dice? Advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Sí lo mira eso? Noé escuchó la palabra. Amén. Noé escuchó la palabra, el Señor le dijo, voy a traer lluvia sobre la tierra, un diluvio donde van a morir todos los hombres, constrúyete un arca. Noé escuchó la palabra y dice que cuando él escuchó,
Dice, le advirtió Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, hermanos, no es fácil en este mundo hacer todo lo que el Señor nos envía a hacer cuando hay cosas que en vez no se han visto. Por ejemplo, lo que es el rapto de la iglesia. Que usted le diga a alguien, no, pues es que el Señor prometió que va a venir por su iglesia. Ay, estás loco. Lo juzgan, nos juzgan. Pero imagínense aquí Noé. Por 100 años estuvo él testificando y hablando de que iba a venir un día una destrucción sobre la tierra. Y él, ¿qué estaba haciendo? Poniendo la palabra de Dios por obra. La palabra que Dios le habló, él la compartió. La palabra que Dios le habló, él la testificó. La palabra de Dios que le habló, lo llevó a accionar. Él comenzó a ser un hacedor de la palabra de Dios. Y hermanos, déjenme le digo muchas cosas. El Señor nos ha enviado a nosotros a ir y a testificar de Cristo y a ser discípulos de todas las naciones. Amén. Pero le hago la pregunta sinceramente, ¿cuántos aquí de repente han comenzado a evangelizar, han comenzado a testificar y de repente después de un tiempo usted no miró que nadie le entregó su vida a Cristo y usted dice, es en vano, estoy perdiendo mi tiempo? Nadie se convierte, nadie le entrega su vida a Cristo. Son obstáculos, amén. Son cosas que a veces vienen a poner peso sobre nuestra vida, hermanos. Y déjenme le digo, si hay cosas que ponen un peso sobre nuestra vida, es que a veces miramos que no hay resultado de la gente. ¿Alguien dice amén? Si usted dijo, voy a empezar una célula en mi casa y le voy a predicar a mis hijos, le voy a predicar a los vecinos, le voy a predicar a mis hermanos, voy a invitar a la suegra. ¿Alguien dice amén? Sí, también la suegra necesita salvación, aunque usted no la quiera en el cielo, tiene que ir al cielo también. Amén. Y entonces usted comienza invitándolos y testificándolos, y llega usted allí esa noche y nadie llega a su casa, menos la suegra. ¿Y qué hace? La próxima semana otra vez le voy a intentar, y otra vez le intenta, y nada. Bueno, me voy a ir a tocar puertas a invitar a los vecinos, y nada. Y después del mes agarra todas sus enseñanzas que tenía, las rompe, las tira a la basura y dice, no más, me doy por vencido. La gente no quiere oír de Cristo, la gente se quiere ir al infierno y yo estoy perdiendo mi tiempo con ellos. Hermanos, el Señor nos ha enviado a testificar de Cristo. Amén. ¿Alguien dice amén? El Señor nos ha enviado a testificar de Cristo. Los resultados se los tenemos que dejar a Él. La cosa es, hermanos, que en esta carrera de la fe usted y yo vamos a tener obstáculos, vamos a tener cosas que nos quieren desanimar, que van a querer llevarnos a rendirnos y a tirar la toalla. Y nosotros tenemos que mirar, por eso dice, ¿verdad?, que tenemos que quitar esas cosas, ese peso que en veces nosotros nos cargamos y nos impide avanzar. Entonces miren, allí Noé tenía que estar trabajando. Noé pudo haber estado 100 años, porque es lo que dice, que duró ahí casi 100, trabajando, construyendo el arca, y volteaba alrededor y dice, pero ni siquiera llueve, porque no llovía. Ni siquiera llueve. Dios dijo que iba a perder una gotita, ¿verdad?, de vez en cuando. Ni nada. Y él tuvo que continuar. Él quitó el peso de las dudas. Amén. Porque sabe que las dudas, hermano, las dudas son horribles. ¿Alguien dice amén? Cuando usted comienza a dudar de lo que Dios va a hacer, cuando usted comienza a dudar de que Dios no va a hacer esto, que Dios no te va a usar, que Dios no te va a hacer nada contigo, en ese momento dejamos de ser hacedores de la palabra de Dios. Y el Señor dice, tú simple y sencillamente mira los testigos, mira toda la gente que tuvieron pruebas, pasaron años, pasaron sacrificios y todo, y ellos continuaron con paciencia
esta carrera de la fe. No podemos dejar de ser hacedores de la palabra, hermano. No importa que nadie se quiera convertir en su familia. No importa que los vecinos, usted y yo tenemos un trabajo que el Señor nos ha enviado a hacer a través de su palabra y tenemos nosotros que ponerla por obra. Amén. Tenemos que ponerla por obra. Sigamos, sigue diciendo allí. Dice que Noé, y también dice el versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué dice? Fue llamado. Fue llamado. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios le habló. Por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir. Él escuchó la palabra y él fue un hacedor de la palabra. Abraham comenzó a obedecer la palabra. Él comenzó a caminar. Él no sabe ni para dónde iba. Hermanos, y así es en nuestra fe. Usted y yo no sabemos qué es lo que el Señor tiene para nosotros el día de mañana. Amén. No sabemos. Hablando de propósitos para servir, de ministerio donde Él nos quiere tener, usted y yo no lo sabemos. Simple y sencillamente tenemos que obedecer al Señor. Yo siempre me recuerdo, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, nos invitaban a predicar. Yo no quería ir a predicar, me invitaban, pero quería salir un no, pues siempre salía sí. Siempre me salía un sí, yo no quería, yo dentro de mí no quería, no estaba preparado, no quería ir, no quería hacer nada. Y en vez de decir no, decía sí. Amén. ¿Por qué? Porque sabía yo que el Señor me había llamado, me estaba diciendo, ven, tú tienes, te están invitando, tú ve, te estoy llamando yo a ti. Y allí es donde nosotros tenemos que simple y sencillamente ser hacedores de la palabra. El Señor nos llama, nosotros obedecemos. Ahora, Abraham él obedeció. ¿Tuvo obstáculos Abraham? Sí, tuvo muchos obstáculos, ¿verdad? Si usted continúa mirando, vamos a seguir hacia adelante. Dice que él vivió como peregrino, ¿verdad? Vivió en unas tiendas, ¿verdad? Él junto con Isaac. Tuvo obstáculos. Moisés aún, ¿verdad? Dice de Moisés, aquí comienza a hablar de José, de Jacob, habla de todos ellos. Hermanos, todos ellos tuvieron obstáculos. Todos ellos fueron llamados a hacer algo y cada uno de ellos tuvo que continuar avanzando sin importar los obstáculos. Si usted y yo miramos, ¿verdad? La vida por eso dice, cuando dice aquí Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Amén. Hermano, imagínese Jeremías fue también maltratado. Ahora, imagínese lo que fue el Señor Jesucristo. Estuvimos mirando al Señor Jesucristo hace 2 viernes. Ahora miramos a Pablo la semana pasada. El Señor le dijo a Pablo, levántate. Ahora vas a ser tú mi testigo. Tú vas a ir a hablar de mí. ¿Y le fue bonito a Pablo? Ay, ese Pablo le fue como en feria. Lo azotaron, lo dejaron por muerto, lo encarcelaron. Una y otra vez azotaron a Pablo. Pero a pesar de todos los azotes, a pesar de todas las veces que lo apedrearon, a pesar de la vez que lo dejaron con la sangre por fuera, él siguió haciendo obediente. Él siguió haciendo la palabra de Dios y siguió siendo obediente a la palabra que él había oído. Hermanos, y cuando nosotros miramos eso, nosotros tenemos que detener y decir, bueno, ¿a poco en serio yo estoy queriendo detenerme en esta carrera de la fe porque estoy teniendo un problema? ¿En serio yo quiero ya tirar la toalla de obedecer al Señor? Porque estoy teniendo un problema aquí, un problema allá, porque ya el doctor me dijo que estaba enfermo de esto, estaba enfermo. Ya ahora ya tengo que rendirme y tirar la toalla. Y él dice, mira alrededor, mira la gran nube de testigos. ¿A cuántos nos han apedreado aquí? ¿Alguien ha sido apedreado? Uno que fue apedreado. Me acuerdo que una vez fuimos a testificar a unos apartamentos
y alguien sacó un cuchillo, enojado, váyanse de mi apartamento con un cuchillo. Imagínense. Y la cosa es esto, y en veces tenemos un problema, no estoy diciendo que es un problemita, un problema. ¿Cómo empezamos? ¿Cuáles tipos de problemas? No, ya no voy a decir problemas matrimoniales porque los jóvenes no se quieren casar. Sí, a uno me reclamó, pastor, ya no me quiero casar yo. Digo, ¿por qué? Es que siempre que predica habla de los problemas de los matrimonios y estamos espantados de eso. No digas eso. Lo que pasa es que la gente, los matrimonios no quieren ser hacedores. Hello. No quieren ser hacedores de la palabra. Y como no quieren ser hacedores de la palabra, tienen problemas. Pero aquel que se compromete con el Señor y empieza esta carrera y dice, yo me voy a despojar de lo que yo pienso, yo me voy a despojar de mi voluntad, yo voy a despojarme de lo que a mí me enseñaron y yo voy a poner la palabra de Dios por obra, yo voy a ser un hacedor, ese disfruta su matrimonio. ¿Alguien dice amén? Sí. Se vuelve nuevamente ese matrimonio tal y como Dios lo diseñó. Se vuelve un huerto del Edén. Sí, es precioso, es un paraíso el matrimonio. Pero es un paraíso cuando vivimos obedeciendo la palabra del Señor. En el momento que desobedecemos porque ya tuvimos un problema, ya tuvimos un disgusto, algo no nos gustó, ¿qué sucede? Dejamos de vivir en el paraíso y comienzan los aguijones, comienzan las espinas, comienza el dolor y comienzan los problemas, porque ahora estamos viviendo en desobediencia, no queremos obedecer la palabra del Señor, y por eso es que, dijo alguien por ahí, les va como les tiene que ir. Sí. No podemos esperar algo bueno, no podemos esperar un buen fruto si estamos sembrando cosas malas. Si estamos sembrando desobediencia, vamos a cosechar dolor. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que todos estos hombres sufrieron y fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron ellos perseguidos, golpeados y torturados, y a unos de ellos fueron muertos, martirizados. Pero nadie se venció. Continuaron leyendo, continuaron predicando y testificando. Por eso dice allí en Hebreos, ¿verdad? Dice, por tanto, y es donde empieza allí Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, amén. Porque ahí, si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, habla de todo lo que lograron, todo lo que sufrieron ellos. Es más, mire ahí en el versículo para que mire conmigo. Versículo 35, ¿está allí? Fíjese allí más para que mire todo lo que le sucedió. Versículo 35 de Hebreos 11. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron, ¿qué dice? Atormentados. Fueron atormentados, pero no se rindieron, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dijeron, bueno, si tú reniegas a Dios, no te vamos a quitar la vida. Dijeron, no importa, mátanos. No quiero el rescate que tú me das. Tú dices que me vas a perdonar la vida si niego a Dios. Si adoro a tu ídolo, me vas a perdonar la vida. Mejor mátame si tú quieres. Dice que, mire, fueron muertos, algunos de ellos fueron atormentados. Dice el 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados es cortado en la mitad con un serrucho. Aserrados, los amarraron y con un serrucho de esos grandes los cortaron en la mitad. Imagínense ser aserrado. Aserrado no es de un machetazo te tumban la cabeza y ya no sientes nada.
No, aserrado te ponen el serrucho, y no era serrucho eléctrico como los de hoy. Era un serrucho de puros dientes y ahí empezaba uno en cada punta, jálale. Y no se rindieron. No se rindieron, ellos continuaron en la carrera, dice, esperando algo mucho mejor. Por favor, yo lo que quiero que se dé cuenta, hermanos, que los hombres de Dios no se rindieron, no se salieron de la carrera de la fe, nomás porque tenían problemas. Y usted y yo tampoco debemos dejar de ser hacedores de la palabra de Dios, nomás porque tenemos un problema ya en la casa, nomás porque tenemos un problema en la iglesia, nomás porque tenemos un problema con un hermano. Ya no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar en la casa. No, un montón de hipócritas, ya no voy. No, es que no me saludaron, ya no voy. Es que no pusieron mi happy birthday to you allá arriba, no se acuerdan de mí. Por favor, ¿alguien dice amén? Amén, por favor. Estaban siendo aserrados, apedreados, encarcelados, muertos. Y ellos no dijeron, ya nos vamos. No, aguantaron, soportaron y continuaron la carrera. Ellos dijeron, el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha llamado, el Señor hemos oído su palabra y nosotros la vamos a obedecer y nos vamos a morir en la raya. Ellos no se tiraron al mundo, no le dieron la espalda al Señor porque tenían aflicciones, problemas o enfermedades. No, ellos perseveraron. Por eso dice, ¿dónde me quedé? Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Qué dice? Pobres. Oye, ya con el evangelio de la prosperidad el día de hoy, si un cristiano no trae un carro nuevo, mi Cristo no me ama. El Señor tiene sus favoritos. Ya tú dices que andaban pobres. Señor, ¿y a mí por qué no me das? Ya me voy. Señor, y a mí, mira cómo me tienes a mí en pobreza. Yo quisiera estar en abundancia. No, para mí no ha funcionado. A otros les ha funcionado, a mí no me funciona. Estos estaban pobres, les estaba yendo mal, y no por eso dejaron el camino del Señor, y no por eso dejaron de ser obedientes a la palabra. Ellos dijeron, el Señor nos ha llamado y nosotros vamos a poner esta palabra por obra, la vamos a obedecer. Continuaron ellos siendo hacedores de la palabra. Amado hermano, y usted y yo vamos a pasar, y hemos pasado por diferentes circunstancias. Sigue diciendo, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Y dice, ¿qué dice? Angustiados, maltratados. ¿Alguien ha sido maltratado? No, es que a mí todos me han maltratado. Póngase en la lista aquí de estos héroes de la fe. Amén. Amén. Póngase allí. Diga, así como los maltrataron a ellos, a mí también me están maltratando. No diga, me están maltratando, ya me voy para el mundo. No. Dice, por tanto, miren la gran nube de testigos. Mire allí a todos los siervos de Dios, a los profetas, a Pablo, a Pedro, al Señor Jesucristo. A todos ellos fueron maltratados, golpeados, muertos. Y ellos dicen, y nosotros no nos vencimos. A nosotros no nos hicieron dejar de hacer lo que el Señor nos había hecho. Por eso se acuerdan de los discípulos cuando comenzaron a predicar. Estaban predicando y los llevaron y los encarcelaron. Les dieron sus bofetadas ahí. Los azotaron. Váyanse y ya no anden hablando en el nombre de Cristo. Ya no hablen en ese nombre. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Acaso es mejor obedecerles a ustedes que a Dios? No, nosotros no nos vamos a callar, nosotros vamos a continuar. Ellos continuaron predicando de Cristo, amado hermano. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, Él nos ha hablado a nosotros. Amén. Él nos ha hablado, nos consta, y nosotros no vamos a dejar de ser hacedores de la palabra, no importa lo que estemos sufriendo. No importa.
enfermedades, muerte, ¿verdad? Amenazas, lo que sea. Hay que continuar predicando y sirviendo a Cristo, haciendo lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Continuemos ahí en el capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Amén. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que el Señor nos ha dado. Amén. No es una carrera simplemente de la vida, es una carrera de la fe. El Señor nos ha dicho: yo te he puesto aquí en esta carrera, tú corre y ya haz esto lo que yo te he enviado a hacer. Y dice que tenemos que despejarnos de ese peso. Igual como los atletas, amén. Los atletas que corren tienen que despejarse de ciertas cosas. La primera cosa es el peso. Amén. Sí, el atleta, el que va a correr, lo primero que tiene que despejarse es de ese peso. Y para tener ese peso, para ser una persona que puede correr la carrera, tiene que disciplinarse, tiene que dejar ciertas cosas. Una de esas cosas es comer. Un ejemplo, ahí en el hipódromo, los que han ido allí han visto los jockeys flaquitos, 120, 125 libras máximo. Cuando han ido a las reuniones allí les servimos un plato. No, eso es mucho. Y les quitamos la mitad. No, es mucho, quítale menos. No me dé pan. Ay, el pan. No me dé tortillas. Ay, las tortillas. Un pedacito así comen de carne, otro pedacito de frijoles, otro pedacito de cosas así, leve. Si ellos quieren correr en esos caballos, quieren montar los caballos y quieren salir en esas carreras, ellos tienen que quitarse ese peso de encima. Y déjenme le digo, hermanos, hay muchas cosas que al cristiano nos pone tanto peso aquí en nuestros hombros que no nos deja avanzar. Hay muchas cosas que venimos cargando, sinceramente. Hay cosas que venimos cargando y no nos dejan avanzar. Les hablaba ahorita de problemas. ¿Cuántos han tenido problemas con alguien? Amén. Con su esposo, sus hijos, problemas con un hermano, problemas con alguien, problemas con algo. Y ahora trae esa carga aquí. Hasta parece que lo anda cargando al hermano, ¿verdad? Hasta parece que lo anda cargando. Ya no puedo llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque si va a estar ahí en la puerta me va a saludar y no lo quiero ver. Son las cosas que venimos cargando. Tuvo un problema con alguien hace 10, 15 años y todavía lo trae cargando. No ha querido perdonar o no ha podido perdonar, y eso no lo deja continuar avanzando. Es más, no puede ya ni salir a predicar. Hay tantas cosas con las cuales venimos cargando, hermano, porque nos sentimos maltratados, nos sentimos mal y algo sucedió, algo pasó y ahora nos sentimos que no podemos continuar nomás porque algo pasó, nos fue mal en la vida, algo sucedió, algo pasó y ahora lo traemos aquí en nuestros hombros. Traemos esa carga, como decimos por allí, traemos esa carga en nuestros hombros y ya no podemos ni cantar, ya no podemos servir a Cristo porque algo que sucedió lo traemos aquí cargando. Y dice que tenemos que despojarnos de todo ese peso. Hay cosas que venimos cargando, hermanos, que no nos dejan avanzar. Hay tristezas, hay ofensas, hay cosas que hemos experimentado todos, pero algunos ya no pueden continuar haciendo la voluntad de Dios. Ya no pueden continuar siendo hacedores de la palabra, ya no la pueden obedecer la palabra porque traen un peso encima, traen algo cargando y no lo pueden soltar. Y dice aquí: despojémonos de todo peso. Amén. Despojémonos de todo peso. Y luego dice: de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado es otra cosa, ¿verdad? Podemos hablar de tantas cosas que podemos traer cargando. Pero imagínense aquí también lo que habla del pecado. El pecado nos asedia, nos acorrala. El pecado nos encierra. Y el pecado no nos deja avanzar, ¿verdad? Decía el salmista, ¿verdad?
mientras no confesé mi pecado, mis huesos se envejecieron dentro de mí. ¿Verdad que no se ha levantado usted de repente sintiéndose más viejo? ¿Sí? ¿O nomás yo? De repente se levanta y, quiere hacer algo y dicen, no puedo mover los pies, vengo cansado. ¿Y que vamos a caminar allá? Hasta allá. Y algunos le dicen, ¿verdad? Le dicen a la esposa o le dicen los esposos, en vez le dicen a la esposa, ve, déjame ahí en la entrada de la iglesia. Y ahí viene la pobre mujer a dejar al esposo allí y ella va a estacionar el carro. Envejecieron mis huesos. Oiga, cuando la persona está encubriendo su pecado, cuando la persona peca y no lo confiesa, no busca del Señor, hermano, eso nos calla, nos impide avanzar y nos impide continuar siendo hacedores de la palabra de Dios. Ya no podemos testificar, no podemos cantar, nos sentimos mal, la culpa, la condenación. Por eso dice, tenemos que quitar el pecado que nos asedia, amén, el pecado que nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia, amén. Corramos con paciencia. Déjenme le digo una cosa, hermanos. Si hay algo que el cristiano, el creyente y usted y yo necesitamos que hacer, es entender que esta palabra que está escrita aquí fue escrita para personas que al oír la palabra la van a poner por obra. Está diciendo que hay momentos que el pecado nos va a querer impedir continuar haciendo la voluntad de Dios. Hay momentos que cosas que se nos suben encima, cargas que traemos que van a tratar de impedirnos dejar de hacer la voluntad de Dios. Pero dice aquí que despojemos todo eso de nuestra vida, dice, y corramos con paciencia, ¿verdad? En otras palabras, se requiere aguante. Amén. Se requiere perseverancia. Aguante, imagínense, cuando dice que corramos con paciencia, ¿verdad? Quiere decir que tenemos nosotros que tener la capacidad para no rendirnos. Porque, hermanos, si somos sinceros, de repente somos tentados a rendirnos. No levante su mano, pero allí en su mente y en su corazón levante su mano. ¿Cuántos han sido tentados a rendirse? Hemos sido tentados a rendirnos. Debemos decir, hombre, esto ya es mucho, es demasiado. Ya, como dice alguien por ahí, ya mi vida no va a cambiar. ¿Alguien se ha sentido así de repente? Ya no voy a cambiar. Bueno, usted dice, no, yo sí, pero él no. Hemos parado hablando de su esposo o hablando de su esposa. ¿Alguien dice amén? Levante su mano ahí dentro de su corazón. Os dice, este viejo, esta vieja ya me cansó. No levante su mano, nomás ahí en su corazón. ¿Cuántos de los que están aquí casados en algún momento les ha cruzado la mente divorciarse? Alguien dijo, tengo las dos manos y los dos pies en el aire en mi corazón. ¿Alguien dice amén? Estaba tentándolos. Jóvenes, ¿por qué es que les va tan mal a estos matrimonios? Hello. Jóvenes, ¿por qué? Porque no son hacedores de la palabra. Amén. Digan amén, jóvenes. Y ustedes se van a casar, amén, porque su mamá y su papá no los quieren en la casa toda la vida. Su mamá y su papá no los quieren en su casa toda la vida, haciéndoles de comer, lavándoles la ropa sucia. Su mamá y su papá quieren que un día se casen y sean hacedores de la palabra de Dios y que sean felices en su matrimonio. Amén. Que sean felices. Pero
En veces somos tentados a tirar la toalla, a divorciarnos, a hacer, imagínense, ¿por qué? Porque hay un problema, amén. Hay un peso, hay una carga, y ahora ya la mujer no quiere hacerle de comer con gusto al hombre, porque trae coraje, está enojada. Comer, que caliente, que se vaya al McDonald's si quiere. Y ¿verdad? Hay una carga sobre los hombros y no quiere. Y nos damos, dice que tenemos que correr, ¿verdad? Aunque somos tentados, hermanos. Déjeme le digo, tenemos que ser personas que perseveran en la fe. Mire, continuamos leyendo. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia, amén. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, la palabra paciencia significa long suffering. Corramos soportando, corramos sufriendo por mucho tiempo esta carrera. Hello. Hermanos, somos sinceros. En la era que estamos viviendo, en la generación que nos ha tocado vivir, nadie quiere sufrir. Nadie acepta sufrir. Si va a un restaurante y la salsa está fría, ya se enojó. Si algo le pasa, ya está demandando. Sí, no queremos sufrir, no aceptamos sufrir. Todo es demandas, por eso está tan carísimo la vida. La aseguranza de carros, los seguros, todo está carísimo porque nadie quiere sufrir. Pero continuamos. Sigue diciendo: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús. Amén. ¿Por qué? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz. Ahora, si usted lee otras versiones, o si usted lo lee en inglés, otras versiones, la palabra por el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Es lo que dice la palabra, sufrió. ¿Qué significa? Sufrió, soportó la cruz. En inglés es endured, he endured, soportó. Él sufrió, la sufrió. Él dijo, bueno, aquí me voy a quedar. Yo sé lo que tengo que hacer. Mi Padre me ha enviado, lo que él decía, mi Padre me ha enviado a hacer estas cosas. Ni los insultos, ni las ofensas, ni las traiciones, amén, porque lo traicionaron, lo maltrataron. Él dijo, nada de esto va a impedir que yo haga la voluntad de mi Padre. Mi Padre me dio una palabra y la voy a poner por obra. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Póngase en autopilot. ¿Sabe lo que es piloto automático? Piloto automático quiere decir que usted ya no siente ni controla. Usted simple y sencillamente hace lo que tiene que hacer. Es lo que es autopiloto. Usted me estaba dando risa el otro día que miré un video que estaba alguien grabando, porque iba el chofer de un Tesla. El chofer y su pasajero iban bien dormidos. Y el carro iba como unos 80. Y el chofer iba así, bien dormido, y el otro pasajero iba así. Y el otro señor iba enseguida grabándolos y pitándolos a ver si, y nada. ¿Sabe por qué? Porque el carro se brincó en autopiloto. Dijo, ya se durmió el chofer. Continuó el carro ahí en el freeway dando güey. Y sabe, hermanos, que usted y yo tenemos que aprender a ponernos el autopiloto para hacer la voluntad del Señor. Hello. El Señor no nos dijo, ve cuando tu matrimonio es de todo color de rosa y esté bien bonito, entonces sí ve y testifica. El Señor no dijo eso. Oh, cuando no tengas problemas, cuando no estés enfermo, entonces sí, no. Cuando nadie te amenace, cuando sea conveniente. No, el Señor simple y sencillamente dijo, ve, testifica, ve, sirve, ve, ayuda a los pobres, ve, ayuda a la huérfana, al huérfano, perdón, ve, ayuda a la viuda.
Ve, entonces ahí es lo que nosotros miramos, que hay cosas que tenemos que hacer. Hermano, no podemos nosotros darnos el lujo y decir, bueno, ya tengo un problema, me voy a detener. Continuemos ahí. Por el gozo puesto delante de él, sufrió, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Menospreció qué? La humillación. Menospreció la humillación y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Cuántos son aquí atacados por su familia, su esposo o por alguien? ¿Alguien es atacado? ¿Sí? ¿Ha sido maltratado por alguien que lo ha maltratado? ¿Alguien no le ha saludado? ¿Lo dejaron con la mano extendida? Algo le pasó. Y mire, aquí dice que a Jesús lo maltrataron, ¿verdad? Dice, por eso dice el 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y lo dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Necesitamos ánimo, amén. Necesitamos ánimo. Y dice el 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que hemos experimentado contradicciones, hemos experimentado sufrimientos, hemos experimentado tantas cosas, amado hermano, por causa del Señor y por hacer la voluntad del Señor. Pero dice allí que no hemos soportado hasta derramar sangre. En otras palabras, no hemos muerto. Y usted y yo tenemos que continuar, hermano, soportando los malos ratos, las malas experiencias, los dolores, las angustias, las aflicciones. Continuar nosotros siendo hacedores de la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Continuar siendo hacedores de la palabra de Dios. No importa lo que esté experimentando, no importa el sufrimiento, las angustias, problemas vamos a tener, amén. ¿Alguien dice amén? Vamos a tener problemas. Vamos a ser traicionados, ¿alguien dice amén? Vamos a ser amenazados, sí. Vamos a ser perseguidos. Hay tantas cosas que están atacando, que han atacado la iglesia y aún van a atacar a la iglesia más. Y usted y yo no podemos dejar simplemente por temor, por amenazas, por cárcel. Ay, no, ya no voy a hacer yo lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Yo ya no lo voy a hacer porque me va a ir mal y no quiero que me vaya mal. Ellos no, dicen, miren alrededor, miren la gran nube de testigos, todos los que pueden testificar de cómo a ellos les fue, y no dejaron de hacer la voluntad de Dios. La palabra esa, amado hermano, es para que nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios nunca dejemos de hacer la voluntad de Dios, que la hagamos, seamos obedientes, seguir al Señor con todo nuestro corazón. Le voy a invitar que vengamos a este altar por un momento. Vamos a pedirle al Señor en esta noche fortaleza. Vamos a pedirle que nos dé aliento y nos dé ánimo, que no importa lo malo que sean las cosas, que no importe, quizás las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Planeábamos una cosa y nos fue mal. Hacíamos las cosas con un gran amor y fuimos maltratados. Hemos predicado, hemos testificado, hemos salido a servir a Cristo y hay gente que nos ha rechazado, hay gente que nos ha ofendido, y no por eso vamos a dejar de ser hacedores de la palabra. Tenemos que continuar
perseverando. Tenemos que continuar marchando, corriendo en esta carrera de la fe, siendo obedientes a la palabra de Dios. Seamos obedientes al Señor en su palabra, en sus mandamientos, en servirle a Él. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Y tú y yo Jesús, seamos siempre eres mi buen hacedores de su pastor. palabra. Tú conoces Que no nos detengan a nosotros mi camino. los problemas, los maltratos, Jesús, aún el dolor y la angustia. puedo confiar en ti. Oh, mi Que no nos detengan. Dios, me rindo. Si tú traes un peso sobre tu corazón, Cerca de ti yo quiero estar si tú traes algo que has traído cargando por mucho tiempo, para escuchar tu quizás es una voz ofensa, y aprender de ti. quizás es un coraje, un desprecio, Quiero ser una injusticia. un reflejo de tu amor. Ya no lo cargues más. Por tu propio bien, Quiero vivir suéltalo solo y en despójate. tu voluntad. Despójate de ese peso sobre tu corazón, sobre tu mente. Eres mi buen pastor, tú conoces. Y tú continúa haciendo el bien. Jesús, Continúa siendo un hacedor de la palabra, puedo confiar en ti. sirviendo a Cristo. Oh, mi Dios, me rindo. Que nada te interfiera en tu carrera. Eres mi buen pastor. Que nada interfiera en tu carrera.